Bueno, Fátima, ya todo el espacio es tuyo. Muchas gracias por estar acá y con el manejo de las emociones damos ya a esta actividad. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí que me hayan permitido participar en este tercer congreso online de psicología e hipnología con el tema, como bien lo mencionó el doctor, el manejo de las emociones. Me presento, mi nombre es Fátima Ruiz Morales, soy psicoterapeuta, especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo, así como una especialidad en administración de recursos humanos, suicidóloga, danzaterapeuta y capacitadora externa. El tema que daré a continuación es un trabajo que se ha venido realizando en nivel básico escolar, primaria y secundaria, así como en un nivel medio superior, y esto es de un programa federal que se realizó en el año 2009, que se llama la campaña Súmate ENFA, que es un esfuerzo nacional contra las adicciones y la salud mental. Esta estrategia es de las habilidades para la vida. Y bueno, voy a empezar con el concepto de lo que es una emoción para después seguir con el concepto de sentimientos, la diferencia entre ambos, lo que es la inteligencia emocional y por consiguiente los 5 pasos para saber manejar las emociones. Inicio con que una emoción es un estado afectivo que nace de alguna causa pasajera acompañado de cambios fisiológicos, orgánicos, endocrinos, neuroquímicos y hormonales. Nos predisponen a reaccionar de diversas maneras ante estímulos externos, lo que se ve o lo que se oye, o internos como son el pensamiento, los recuerdos e imágenes. Su función es la adaptación. Se va adquiriendo de las relaciones con el entorno, de nuestras acciones y las de los demás, lo que nos permite a nosotros actuar de una manera inmediata para lidiar con los acontecimientos de la vida ante situaciones ya sean de emergencias, produciendo reacciones que preparan al organismo para una conducta en específico. Las emociones, por lo tanto, se originan en las regiones subcorticales del cerebro, la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial, creando reacciones bioquímicas en el cuerpo que alteran el estado físico. Son transitorias y generan energía que se mueve a través de nuestro cuerpo, y si las reprimimos, estas energías se llegan a estancar. Una emoción no es buena ni es mala. Tiene un origen evolutivo y adaptativo, por lo que es una respuesta de nuestro organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona. Las emociones preceden de los sentimientos, son físicas e instintivas. Por esto puede medirse objetivamente mediante el flujo sanguíneo, la actividad cerebral, las microexpresiones faciales y nuestro lenguaje corporal. Tenemos 6 emociones básicas, que son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. De ahí se derivan las emociones secundarias, y la mezcla de ambas se derivan las emociones terciarias, que son las últimas que ven en la ruedita. Donde hay una emoción, hay un sentimiento o varios sentimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Un sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan, y estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como un resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Los sentimientos están vinculados a la dinámica cerebral, involucrando información cognitiva, generalmente subconsciente, y no se pueden medir con precisión. Determinan cómo reaccionamos ante distintos eventos. El sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional.
Es decir, en el sentimiento intervienen la reacción física, fisiológica, que es un componente cognitivo y subjetivo, y por lo tanto un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de las emociones. No hay un sentimiento si no hay una emoción. Cuando estos son sanos, es posible alcanzar la felicidad y conseguir que la dinámica cerebral fluya con normalidad. En el caso contrario, se experimenta un desequilibrio emocional que puede derivar en el surgimiento de trastornos tales como la depresión. Los cambios en las cargas emocionales determinan las características de los sentimientos. Las emociones pueden ser breves en el tiempo, pero pueden generar sentimientos que subsistan a lo largo de los años. Los sentimientos se experimentan conscientemente, mientras que las emociones se manifiestan de ambas formas. No se puede aislar un sentimiento de una emoción. Las emociones son estados transitorios. Sin embargo, los sentimientos tienen una duración mucho más larga. Durarán tanto como nuestro consciente dedique tiempo a pensar en ello. Las emociones y los sentimientos. Las emociones se dan de forma rápida e inconsciente, pero al contrario, los sentimientos se dan cuando interviene ya la conciencia. Además, como decía, se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme. La emoción siempre va primero. Sin emoción no hay sentimiento. Tienen una intensidad mayor, mientras que los sentimientos, al intervenir la conciencia y los pensamientos, que son procesos más complejos, son menos intensos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren espontáneamente y automáticamente. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Todos los seres humanos estamos en constante relación. A veces llegamos a tener inconformidades por no pensar igual o sentir como el otro, generando conflictos, roces o discusiones, tomando en cuenta que todos somos diferentes, por lo que a veces es inevitable sentir esos momentos de tensión. Pero al dejar que esta tensión nos invada y que nosotros podamos gestionar esta tensión de una forma consciente y correcta, es la difícil tarea. No todo tiene que verse como algo negativo. Un conflicto es el punto de partida para que exista la diferencia y el momento oportuno para poder crecer. Siguiente diapositiva, por favor. El éxito en una persona está en llegar a acuerdos sobre cómo estar en desacuerdos. Ahí está bien, en cualquier tipo de relación, pues cuando hay conflictos se tienen tres alternativas. Uno que es la sumisión cuando la persona es sometida. La siguiente es la huida. No se llega a ninguna solución de esta forma. Y la tres es la gestión. Es como la opción que nosotros creemos que es la más certera o la correcta. Pero no todos lo ven de esta manera. Hay personas que tienen diversas conductas que afectan a los demás o a uno mismo. A veces hay inhibición extrema o incapacidad para llegar a resolver los conflictos o las situaciones problemáticas de su vida diaria. Se llegan a experimentar emociones de una manera muy intensa, con alta reactividad y un lento retorno a la calma. Llegan a sentirse fuera de control, lo que ocasiona a veces una euforia emocional. Hay extrema sensibilidad emocional, un elevado nivel de vulnerabilidad, hay dolor emocional crónico, inestabilidad comportamental, lo cual no es beneficioso para nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental. Ahora sí, la diapositiva, por favor. Hablamos entonces del manejo emocional o la inteligencia emocional. Esto no es ahogar las emociones, sino aprender a dirigirlas y equilibrarlas en el terreno tanto personal como en el social. Incluye un buen manejo de los sentimientos, motivación, perseverancia, empatía
y agilidad mental. Justo las cualidades que configuran un carácter con una buena adaptación social. Hoy en día, la psicología le ha tomado gran importancia a la emoción y está relacionada con la inteligencia como una nueva forma de contemplarla. A esto fue a lo que se le llama inteligencia emocional, refiriéndose a la habilidad o a la capacidad de sentir, de entender, de controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás, así como dirigirla, canalizarla, entenderla o gestionarla. ¿Cómo surge el manejo emocional? El psicólogo Edward en 1920 la define como la habilidad para comprender y dirigir a las personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Siguiente diapositiva, por favor. Daniel Goleman en 1946 realizó una investigación sobre la inteligencia emocional, estudiando meditación en la India, y en el año de 1955 acuñó el término de inteligencia emocional, refiriéndose a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos, para manejar los sentimientos de tal manera que se pueda ser expresado adecuadamente y con afectividad, permitiendo la sana convivencia y el conocimiento de uno mismo. La regulación de las emociones es el elemento esencial de una inteligencia emocional. Según Daniel Goleman, sus componentes son, y hace rato lo mencionó la compañera cuando habló precisamente de la inteligencia emocional, el autoconocimiento emocional o la conciencia emocional, que esto es lo que nos hace a nosotros conocernos a nosotros mismos, conocer y reconocer nuestras propias emociones, cómo nos van afectando por medio de la autoobservación. El autocontrol emocional o autorregulación es la tendencia a pensar antes de actuar y no dejarse llevar por las autocríticas ni por los sentimientos del momento. Así controlamos y reorientamos los estados de ánimo que son perjudiciales, nos enseña a ser asertivos, a darnos cuenta de las emociones en el momento, cómo van surgiendo. Esto es como la autoconciencia. El 3 es la automotivación, la tendencia personal a buscar las metas con una motivación intrínseca. La cuarta es el reconocimiento de emociones ajenas o empatía. Si nosotros no aprendemos a dominar nuestras emociones, no seremos capaces de tener empatía con los demás. Tendremos malas relaciones interpersonales. Hay personas que causan dolor porque esa persona genera o tiene mucho dolor. Quienes se portan mal con los demás son los que tienen frustraciones y no se conocen a sí mismos. La autoconciencia te ayuda a comprender al prójimo. Si tú eres feliz, no le harás daño a los demás y establecerás mejores relaciones humanas. Y quinto, las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Las emociones son contagiosas. Cualquier interacción con una persona sumamos o restamos. No hay situaciones neutras como tal. Somos emociones, siempre estamos emocionalizando nuestros actos y comunicando. Por eso es importante prestar atención a lo que decimos y cómo lo decimos, ya que las palabras son importantes, así como la forma en cómo las decimos también, nuestro tono de voz, regular nuestra mirada, la atención, la forma de escuchar, la escucha asertiva, los cuales son determinantes para poder establecer buenas relaciones, creando vínculos afectivos y por consiguiente redes de apoyo. Cada persona tiene su propia manera de sentir y de expresar. Eso nos hace a todos únicos y especiales. ¿Cómo aprender a expresar mis emociones en 5 pasos? Paso número 1. Identifica tu emoción. Identifica primero qué sientes y ponle nombre a esa emoción. Por ello debemos entender qué emoción estoy sintiendo en estos momentos.
entender por qué la sientes, cuál es el motivo, definir cómo lo sientes y en dónde lo sientes. Por ejemplo, si yo le presté un vestido a mi prima y yo tengo una fiesta el día de mañana y quiero llevarme ese vestido, le pido el vestido a mi prima y me dice que ese vestido está sucio, yo me enojo. O sea, mi reacción o mi emoción es de molestia, es de coraje, y entonces mi emoción es esa, coraje o enojo. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo a lo mejor un hueco en el estómago. ¿El motivo cuál es? El que ella no haya lavado ese vestido. ¿Cómo lo siento? Lo siento de una manera intensa. ¿Y dónde lo siento? En el estómago. Esa sería la forma en cómo identifico mi emoción. Siguiente diapositiva, por favor. La número 2, analiza y reconoce la emoción. Reconoce la emoción y por qué te está ocurriendo. Escríbela o dila en voz alta. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Cuáles fueron los desencadenantes que me llevaron a sentirme de esta manera? Agentes externos, desencadenantes internos o intelectuales. Verbalizarlos implica otras estructuras del cerebro que dan la razón o justificación a mi emoción. Acéptala como tuya, sé honesta o sé honesto sobre la razón de tu emoción. Siguiente punto, muestra tus sentimientos sin pena. Nosotros nunca dejamos de sentir y cualquier sentimiento, como repito, es bueno. No tiene ningún daño si no lo vemos de esta manera. Entonces, podemos mostrar nuestros sentimientos tal cual lo estamos sintiendo. La cuarta es expresa tu sentimiento. Todo el sentimiento tenemos que expresarlo de una forma positiva. Aquí entra la parte de la asertividad. Por ejemplo, si el ejemplo que puse hace un rato sobre el vestido, si yo estoy molesta con mi prima, ¿cómo voy a transformar eso? Decirle a mi prima, estoy molesta porque tú no me lavaste ese vestido cuando yo te lo entregué limpio, pero en ningún momento le estoy gritando ni le estoy alzando la voz. Estoy diciendo mi sentir de una manera positiva. Yo te pido de favor que lo laves y me lo entregues limpio. Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Y como número 5, sé congruente al expresar tus emociones. Expresa con el cuerpo lo que dices con tus palabras, porque en ocasiones nosotros podemos decir y actuar de otra forma, y entonces no estamos teniendo esa congruencia con nosotros mismos. Esto que manejamos nosotros son ejercicios que les ponemos a los chicos o adolescentes al momento de realizar estas actividades de prevención. Hacemos 3 actividades. La primera es frases incompletas. Esta es recomendada para todas las edades. Y el primer paso es identificar las emociones expresándolas. Y les decía nuevamente, son las frases completas. La primera es, cuando estoy callado o callada con mis amigos, me siento, y puntos suspensivos para que ellos respondan. Cuando me enojo con alguien, me siento, puntos suspensivos para que respondan. Cuando me regañan, me siento. Cuando tengo un problema, me siento. Cuando estoy contenta o contento, me siento o lo demuestro. Cuando tengo miedo, busco. Posteriormente, se realiza una discusión de manera grupal en donde quien quiera comparte sus respuestas, y aquí se destaca la importancia de identificar los sentimientos y las emociones. Hay otra actividad que realizamos que dice, ¿qué puede pasar si no expresamos lo que sentimos? Aquí se hace como una discusión en el grupo en donde se plantea un problema. Una pregunta pudiera ser, por ejemplo, ¿pueden algunos sentimientos promover el consumo de drogas, como por ejemplo el alcohol?
y ya serían preguntas como mi hijo está enfermo y yo no tengo dinero, sería justo si yo asalto a alguien, o este tipo de cuestionamientos para que ellos empiecen a tener una reflexión sobre sus emociones. Una vez que se ha conversado sobre esto, pues nosotros tenemos que decirle la realidad, ¿no? Que puede ser peligroso, por ejemplo, si se consume el alcohol, y que no es una solución, que solo es temporal. Recordemos que cada persona no expresa sus sentimientos, perdón, cuando una persona no expresa sus sentimientos, comienza a sentirse aislada o aislado de los demás y de sí mismo. Por eso tenemos que entender los propios sentimientos y expresarlos de una manera realista y honesta. Eso es muy, muy importante. Tenemos otra actividad que manejamos con los chicos, que es una tercera actividad, dice expresa lo que sientes. Ahí hacemos como un tipo de role playing donde vamos ocupando estudiantes como voluntarios, ¿no? Ya en caso de que no quieran, pues ya señalamos, ¿no? Y les damos casos donde ellos tienen que expresar sus sentimientos tal cual. Como por ejemplo, en el caso de una fiesta, hacemos el papá, la mamá y el hijo. Mañana es la fiesta de fin de cursos que tanto has esperado. Tus padres te dicen que no puedes asistir porque llegaste tarde a casa toda la semana. ¿Cómo te sientes y qué le dices a tus padres? Y entonces los chicos, pues ahí identifican la emoción cuando no le permiten salir. El chico insiste y empieza a expresar esa emoción, a aceptarla como suya, expresarla de forma positiva y aprender a negociar también, ¿no? Para que se le dé la autoridad para poder ir a esa fiesta. Otra pregunta sería, vas por la calle y ves a tu mejor amigo con tu novia saliendo del cine. Según tú, él estaba de viaje y tu novia pues en su casa. En ese momento ellos se dan cuenta y te saludan con la mano. ¿Cómo te sientes tú ante esta situación y cómo reaccionas? Y otra tercera pregunta sería, estás en el salón de clases, de repente alguien toca la puerta, cuando el maestro abre te das cuenta que traen un ramo de flores enorme, el cual es para ti. Todo el salón te voltea a ver y empiezan a aplaudir. ¿Cómo te sientes y qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué es lo que tú haces? Esto es como una forma de que ellos aprendan a tener un equilibrio, discutan cómo se sintieron, lo compartan con el grupo, cada quien reacciona de una forma diferente y pues se puede ir adecuando de acuerdo a la edad de cada chico. Tips para un bienestar emocional. Háblate mejor y de una manera más positiva. Mi pensamiento y mi diálogo interno influyen de una manera directa y potente para mis futuras acciones y actitudes. Tenemos que pensar más positivo, identificando, entendiendo y trabajando en los pensamientos negativos que provocan malestar o emociones desagradables. Todo es paso a paso a un ritmo moderado. Un tip es anotar el pensamiento negativo y al lado el pensamiento alternativo, que en este caso sería en positivo, como un comparativo. La práctica del mindfulness también es algo muy bueno y muy recomendable. Con esta práctica detectas esas emociones negativas y se reducen tanto los niveles de ansiedad como de estrés. La detención del pensamiento, donde nos ayuda a observar, a identificar el pensamiento negativo y ordenar una autoinstrucción para interrumpir el pensamiento negativo, como por ejemplo, alto, para, ya o basta. Sustituye los pensamientos detectados por autoafirmaciones positivas y esto se puede hacer antes, durante o después del pensamiento invasor. Piensa más allá, visualiza tu futuro más inmediato. Normalmente ante una emoción no se racionaliza un futuro, pero intenta pensar en un rato más, en unas horas, en un mañana, en que todo pasa. Y cuestiónate, ¿me seguiré sintiendo así en tanto tiempo? El ensayo mental, visualízate en una situación tímida o incómoda o imagina que se está suscitando un problema y que tú estás actuando sin ningún problema, o sea, actúas como si nada, normal.
ensaya mentalmente para que no te gane la ansiedad y esto te va a ayudar a generar confianza en ti y seguridad. La respiración profunda o abdominal. Hace un rato también lo vimos con la hipnosis ericksoniana, que esta nos sirve muchísimo para aprender a manejar nuestras emociones de una manera tranquila y positiva. Tenemos un ejemplo así rapidito. Coloca tu mano sobre el abdomen. Inhalamos el aire por la nariz en 3 segundos. Posteriormente mantenemos la respiración en 3 segundos y soltamos el aire despacio por la boca mientras lo haces en 6 segundos. El objetivo es que la emoción o el nivel de estrés baje oxigenando y reduciendo el ritmo de la respiración y los latidos de forma más lenta. Esto lo podemos hacer de 5 a 10 repeticiones. La inteligencia emocional no solo significa ser amable. Se necesita habilidad para decir lo que se quiere decir sin huir de la situación, sino que las afronten con calma y serenidad. El éxito de una inteligencia emocional aporta el 80%, mientras que el coeficiente intelectual un 20%, por lo que se necesitan ambos para lograr un equilibrio y un éxito en la persona. Y bueno, pues que esperamos a practicar el manejo de las emociones. Gracias por su atención y si tienen alguna duda, con gusto se las resuelvo. Bueno, Fátima, te agradezco mucho esta ponencia interesante. Si alguien tiene alguna pregunta y alguna duda, es tiempo de preguntar, de aclarar, ya que tenemos un poquito de tiempo para que puedan responder esas preguntas. Así que los invito a que participen. Todo bien claro, ¿verdad? Como que parece que sí. Prácticamente fue algo que repetí porque, bueno, hace rato ya hablaron de las emociones, entonces quise ser un poquito más rápido en eso. Y también en la parte del el manejo de la respiración, pues ya se estuvieron dando técnicas ayer y hoy, precisamente, pues ya fue así como algo rapidito, nada más como un resumen. Bueno, eh, quedaría pendiente un par de ponencias, pero son de Cuba. Lastimosamente, muchas veces en Cuba no hay buena conexión, no hay esta parte del internet muy bien, pero estamos haciendo lo posible para después entregarles estas clases como pregrabadas y para que ustedes estén pendientes ahí en los grupos de todos. No sé, Fátima, yo te hago una pregunta. ¿Tú cuando trabajas independientes, online, presencial, porque de pronto hay personas que están interesadas en lo que estás enseñando? Entonces, no sé, porque si de pronto haces eso, yo de pronto más tarde o lo más pronto posible mandaría como información para que te contacten a ti. Entonces, pues sería esa parte online o las personas que están de México también podrían hacer eso. Sí, claro, trabajo de las dos formas, online y presencial. Ya sin Ah, problema yo pudiera compartir cualquier información que me soliciten en caso de... ok, perfecto. Entonces, Mari Tinoco levantó la mano. Sí, Sí, que pueda. doctor, gracias. Pues, felicidades, Fátima, súper Gracias. bien organizada la ponencia. Yo no pude tomar muchas notas, pero pues por supuesto mi pregunta es si los contenidos pueden ser integrados en las memorias, si pagué yo el Congreso y porque sí estoy interesado en recibir la información.
Dejé de estar anotando rapidísimamente porque pretendí mejor estar atenta, principalmente a los ejemplos que estabas dando. Me parecen muy prácticos, muy sencillos, pero muy interesante. Entonces, no pude, pues sí, por supuesto, tomar notas, a velocidad de la presentación. Entonces, no sé, doctor Harley, si van a venir los contenidos en las memorias. Eh, a- Sí, mira, claro, te respondo. Las personas que quieran tener toda esta información y la certificación de participación, sí, claro, tiene un costo de $12 que equivalen a 200 pesos mexicanos o 50.000 pesos colombianos. Entonces las personas interesadas hacen el pago, mandan eso al correo y cuando termine ya por completo el congreso tendrán toda la información necesaria. Perfecto. Yo sí, pagué el congreso, doctor, entonces, estaré atenta. Ok, perfecto. De Muchas acuerdo. gracias. Sí, Con gracias mucho a ti. gusto. De hecho, el doctor ya cuenta con la información. Él tiene, de hecho, desde su pantalla, él pudo poner las diapositivas, entonces él ya tiene toda la información ahí. En caso de que requieran los ejemplos que yo di, que no los agregué dentro de las diapositivas, pues estaría mandándole nuevamente al doctor las diapositivas completas como tal, sin ningún problema. La intención es que esto se vaya replicando para que tengamos una prevención en cuanto a los niveles que yo mencioné, que son primaria, secundaria y preparatorias. Pues aquí la idea es que no se llegue a consumir ningún tipo de adicciones y que tengamos una buena salud mental a través del manejo de las emociones. Sí, Tú muchas eres gracias. con mucho Gracias a gusto. ti. Fátima, tú eres maestra también. No, no soy maestra. Bueno, de danza terapia sí, pero en universidades no. Am, Trabajo para el nivel federal y trabajo en escuelas, en todo lo que tenga que ver con promoción o prevención de la salud, pues ahí estoy. Entonces, básicamente, pues también estoy dando pláticas por aquí y por allá en cuanto a las escuelas. Me interesa esa parte porque, o sea, yo estoy buscando una maestra porque voy a hacer un proyecto de pedagogía Waldorf. No sé si lo has escuchado, ¿saben qué es eso? Entonces, quiero hacer eso. Entonces, me hace falta una maestra para eso. Y lo otro que es lo que hice de la salud mental, pues me gustaría que participara ya en el cuarto Congreso Internacional que sería en febrero, que vamos a tratar mucho sobre la parte de la drogadicción, de la parte del alcoholismo y de la prevención para los niños y con la terapia sería interesante este tema. Entonces, bueno, ahí estaríamos en contacto. Bueno, si no Gracias. siendo, con gusto, si no siendo nada más, les agradezco mucho a ti en especial por tanto conocimiento que le has brindado a las personas y por tu tiempo. Muchas gracias a todos también. Que tengan una excelente y bendecida tarde. Dios los bendiga. Gracias, bonita tarde a todos. Hasta pronto. Chaito. Bye.